Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. El deporte es siempre pura competición, y hay personas que, en sus ansias por ganar, traspasaron los límites del reglamento para hacer historia. Desde Armstrong hasta Maradona, estas son precisamente algunas de las trampas que han pasado a la historia. La espada mágica. Los rusos siempre han intentado llevar la delantera en cuanto a la tecnología. Sin embargo, en el deporte se adelantaron más de lo que debieron. El caso de la espada mágica fue muy sonado. Ocurrió en los 80, de la mano de Boris Onischenko. Era un atleta que se dedicaba a la modalidad del pentatlón. Concretamente, cometió la infracción en el esgrima. Resulta que iba ganando cada encuentro, pero los rivales no lo entendían, porque no notaban el contacto de la estocada. La esgrima consiste en contactar con la espada en el escudo del contrincante para puntuar. Resultó que el soviético tenía una especie de aparato de dimensiones pequeñas que activaba los tocados, un gran avance en el campo de la tecnología, y de ahí que al principio todo el mundo sospechara. Por si fuera poco, llegó a competir en 4 Juegos Olímpicos seguidos. El accidente de Nelsinho Piquet. A diferencia de Onischenko, lo que vamos a exponer a continuación es mucho más reciente. Posiblemente esté a día de hoy en el recuerdo de muchos aficionados al automovilismo. Sucedió hace 14 años, en el 2008, cuando en el GP de Fórmula 1 de Singapur, Nelsinho Piquet, de Renault, tuvo un accidente como para llevarse las manos a la cabeza. Ante ello, como era de esperar, se activaron todos los protocolos necesarios y tuvieron que sacar el coche de seguridad, el safety car. Pero, justa y sorprendentemente, ahí estaba la trampa. Todo fue una estrategia para que beneficiara a un piloto y bicampeón que probablemente conozcas, Fernando Alonso. El asturiano ganó porque efectivamente había salido el coche de seguridad. Aunque en un principio Piquet dijo que se trataba de un error de pilotaje, la FIA sospechaba de que no era así, y tenía razón. De ahí que se expulsara a Briatore de la Fórmula 1, un suceso que trajo cola. Resto contra Collins. Fue muy sonado. No se trataba de un combate de boxeo que marcan historia, del siglo, que está previsto que sea bueno, sino que enfrentaba a Luis Resto contra Billy Collins. El segundo púgil ya tenía cierto renombre en el cuadrilátero, mientras que el primero, el infractor, era un boxeador de menor calado y, por qué no decirlo, de menor nivel. Vamos, que en las apuestas el claro favorito era Collins. Pues no fue así. Todo el mundo se sorprendió de la victoria de Resto. Posteriormente se descubrió que el entrenador, un tipo de una brillantez estúpida, había puesto yeso en el interior de los guantes de Resto. Por eso, Carlos Lewis fue condenado a 1 año de cárcel. Y es que la cara de Collins lo dice todo, porque estaba hecho un cuadro. Finalmente, Collins falleció con el tiempo debido a las heridas internas que le causaron los golpes con yeso. Roberto Rojas y su corte. En la selección de Chile en 1990, el portero Roberto Rojas se hizo un tajo en la cara. Lo que buscaba es que se anulara el partido que jugaron contra Brasil para así clasificarse para el Mundial de Italia. Claro, necesitaban la victoria y Chile iba perdiendo. Simuló que había sido agredido desde la grada, se hizo el corte y buscó la anulación del partido por seguridad. La selección chilena se retiró, diciendo que faltaban garantías de seguridad. De hecho, varios jugadores y algunos mandos de la selección estuvieron involucrados. Al final, se descubrió todo y Chile no jugó el Mundial de 1924. El conocido pene de plástico. Desde hace tiempo se hacen pruebas de dopaje en el deporte. Es algo lógico, más que nada porque tiene que haber igualdad de condiciones en la competición. Davis Licciardi pasó los límites del fair play. Era un fondista que agudizó su ingenio solo para superar las pruebas de dopaje. ¿Cómo? Simple, con un pene de plástico. Lo que hizo fue guardarlo en los calzoncillos con orina limpia. De esta forma, cuando tuviera que hacer pis en el bote, para canalizar la prueba, esta saldría
sin nada, negativa. No le pillaron en ese momento, sino por un test sorpresa cuando finalizó una carrera. Se debe a que el comité italiano ya estaba sospechando de ello desde hacía ya un tiempo. Correr a la velocidad de la luz. Rosy Ruiz era una corredora de maratón que batió el récord en la competición de Boston. Si estas cosas suelen durar horas, ella hizo más de 42 kilómetros en apenas media hora. ¿Cómo fue posible? Pues yendo en metro. Dejó a todos anonadados y es difícil de explicar aún la cara de felicidad que tiene en la fotografía sabiendo que iba a ser investigada de inmediato. Sorprende que en ningún momento pensara que existía una probabilidad prácticamente segura de que la iban a pillar. La mano de Dios. El protagonista de esta historia fue nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. Fue en el Mundial de México de 1986, en los cuartos de final, donde el albiceleste del Pelusa se vio las caras con Inglaterra. El 10 estaba en el auge de su carrera e hizo una espectacular jugada causando estragos en el equipo contrario. Pero fue fatídico. Claramente fue mano. Aunque el protagonista dijo posteriormente que fue un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios, con esta jugada controvertida, Argentina ganó el partido 2-1 para, a la postre, ganar el Mundial. Se podría decir que fue peor que lo que vivió España en el Mundial de Corea y Japón 2002. Lance Armstrong. Lance había hecho historia. Había ganado de forma consecutiva hasta 7 Tours de Francia, de 1999 a 2005. Su palmarés era amplísimo, y en él figuraban victorias como el bronce en los Mundiales de Sydney en el año 2000. Nadie dudaba de su nivel, pero en 2012 fue acusado por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos y él admitió haber usado EPO, es decir, transfusiones de sangre y testosterona, para así subir el rendimiento durante las competiciones de ciclismo. Se le retiraron los 7 premios y ha sido suspendido de por vida. Además, su palmarés a partir de 1998 también ha sido suspendido. Vergüenza española. Por último, encontramos el caso más vergonzoso que ha vivido España, porque implicaba a los Juegos Paralímpicos, los de Sydney, en el año 2000. El desdichado protagonista fue el equipo de baloncesto español, el que se alzó con la victoria tras numerosos partidos con grandes puntuaciones. Lo sorprendente y vergonzoso de esta situación es que, una vez finalizado el torneo, se descubrió que solo 2 de los 12 jugadores que habían llevado eran realmente discapacitados. Finalmente, se le retiró el oro a la selección. Además, había infiltrado también un periodista que decía que estaba trabajando para un reportaje.